Hola, buenos días. En este video hablaremos sobre los componentes del circuito eléctrico. Como verán, tenemos diferentes elementos sobre la mesa con los cuales se puede formar un circuito eléctrico. Tenemos la pila, que va a ser nuestra fuente del circuito. Tenemos resistencias, que no la vamos a usar en este circuito, pero para que vean cómo es una resistencia. Una lamparita. Y tenemos acá cables. Les quería mostrar que, como ven, los cables adentro son generalmente de cobre porque necesito que sea de un material conductor de la electricidad y están forrados de un material aislante para que cuando nosotros los toquemos no nos transmita la electricidad, no nos quedemos pegados. Si yo ahora quiero conectar todos los elementos de este circuito, mi pila con los cables más la lamparita y que encienda, debo cerrar el circuito y así encender la lamparita. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Si lo tengo que representar con una fórmula, entonces me quedaría así, que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Veamos cómo vamos a medir las unidades. La tensión la vamos a medir en volt. Las resistencias las vamos a medir en ohm. Y la intensidad de corriente la vamos a medir en ampere. Si yo quiero despejar estas fórmulas para calcular la resistencia, para calcular la caída de tensión, la puedo despejar de la siguiente manera. Los circuitos eléctricos van a poder estar conectados en serie, en paralelo o un sistema mixto donde tenga resistencias conectadas en serie y en paralelo. Lo que van a estar conectadas en un circuito en serie van a ser entonces las resistencias, van a estar conectadas en serie. En cambio, en el paralelo, las resistencias van a estar conectadas en paralelo. Así es como se van a representar las resistencias, las fuentes. Esto que tengo acá representado es un interruptor que está abierto, por lo tanto no podría circular la corriente. Yo debo cerrarlo para que pueda circular entonces la corriente. Si quiero representar una lamparita en un circuito, lo tengo que hacer de esta manera. La intensidad de la corriente entonces en un circuito en serie va a seguir un único camino. ¿Está bien? Siempre la intensidad va a ser la misma, desde que sale de la fuente hasta que vuelve. En cambio, en un sistema en paralelo, la intensidad de corriente, cuando llega a un nodo donde se dividen las resistencias que están conectadas en paralelo, voy a tener la intensidad que va a seguir dos caminos diferentes. Por un lado, una intensidad que va a recorrer R2 y por otro lado, una intensidad que va a recorrer R1. Veamos un ejemplo del libro, el punto 7. Me dice que tengo dos circuitos en el cual al principio tenía una fuente de 3 volts y esa fuente se duplica a 6 volts. Y me dice qué pasa con la corriente. Bien, entonces yo sé que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Entonces, si aumento el voltaje, la intensidad va a aumentar. Si no se dan cuenta cómo resolverlo de esta manera, lo que podemos hacer es darle valores. Por ejemplo, decimos que la resistencia es de 10 ohm. Entonces, vamos a calcular la intensidad en el circuito 1, en el circuito 2 y compararlas. Si tengo que la intensidad entonces va a ser igual a 3 volt dividido 10 y acá vamos a tener 6 volt dividido 10. Si hacemos la cuenta, 3 dividido 10
recuerden que la intensidad la medimos en amperes, voy a ver entonces, comparando ambos resultados, que la intensidad en el circuito 2 aumentó el doble que en el circuito número 1.